sus propósitos de contienen propósitos de aprendizaje, como ustedes saben, ¿no? Estos propósitos de aprendizaje, ¿no? Están compuestos por las competencias, las capacidades, los estándares de aprendizaje, ¿no? Y se dan de acuerdo también a los desempeños y los enfoques transversales que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? ¿Qué conlleva este propósito de aprendizaje? Lo que saben los niños en relación con los propósitos de aprendizaje. Las necesidades, intereses y características de los niños en relación a los propósitos de aprendizaje, ¿no? Todo ello está enmarcado en el enfoque del currículo y las áreas curriculares. Luego de esto vamos a responder las siguientes preguntas, ¿no? Como ya les había dicho, ¿qué es una experiencia significativa? Porque luego de conocer los propósitos, ustedes saben que una experiencia de aprendizaje enmarca una experiencia significativa. Entonces, para eso, ¿qué es una experiencia significativa? ¿Cómo deben ser las situaciones en una experiencia de aprendizaje? ¿Cómo se integran las competencias o integran las áreas o las competencias en una experiencia de aprendizaje? Luego de saber ello, vamos a analizar una experiencia de aprendizaje. Esta experiencia lo vamos a tomar de Aprendo en Casa como un ejemplo, ¿no? Y es yo soy importante y mi voz cuenta. Bueno, para ello, profesor, yo les voy a presentar la experiencia de aprendizaje de Aprendo en Casa, que está en otro PPT, ¿no? Y vamos a analizar esa experiencia de aprendizaje. Luego del análisis de la experiencia de aprendizaje, donde ellos van a identificar el propósito, la situación, las actividades y los productos, ya les llevo a esto que es la planificación curricular, las orientaciones generales que ellas ya conocen, ¿no? Y les hablo de las experiencias también complementarias, ¿no? Y al final se dan las ideas fuerzas de todo lo que se ha hablado para que ellas refuercen lo aprendido. Sería eso en esos pequeños breves minutos que usted me ha dado. Ya, Janet, ¿cuál es el esquema de la experiencia de aprendizaje? Ahora ¿Cuál es el proceso? Sí. Le voy a presentar porque lo que nosotros hemos hecho es el análisis de la experiencia de Aprender en Casa, ¿no? Para que ellos puedan justamente ver los propósitos, la situación significativa, las actividades. Ahorita le presento yo. Bueno, en la guía del docente nos dan, ¿no? La experiencia de aprendizaje, ¿ya? Esta es la experiencia que nosotros hemos tomado ese día. Yo soy importante y me dos cuenta, ¿no? Donde, como señala, el tiempo que ellos establecen en Aprendo en Casa es de 2 semanas, ¿no? Y viene para las 3 edades. Entonces, las docentes van a adecuar estas actividades de acuerdo a sus características, de acuerdo al grupo de edad que tienen con los niños, ¿no? Y también nos establece las áreas que se va a trabajar. Pero sabemos que en inicial todas estas áreas se interrelacionan. O sea, vamos a tener 2 áreas principales acá en esta experiencia, que es personal, social y comunicación. Pero en el desarrollo mismo de las actividades va a haber otras áreas que van a surgir de las mismas actividades, ¿no? Entonces acá la experiencia misma nos da la situación significativa o el planteamiento de la situación donde nos narra, entonces, ¿no? por qué esta experiencia. Janet, entonces en inicial o planteamiento de la situación, ¿es la situación significativa? Es la situación significativa. Ya, continúa. ¿Ya? Entonces acá tenemos... Una pregunta, ¿quién hace la situación significativa? ¿Lo hace el profesor o lo hace el colegio en forma general con todos los profesores? No. El profesor, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo al contexto, de acuerdo a las características de los niños. Ya, él hace la situación significativa. Aprende en Casa te da como una referencia, ¿no? Te da claro. una estrategia, pero ellos
lo pueden hacer una experiencia de aprendizaje de acuerdo a las necesidades, A su ¿no? de los niños. contexto. Así es. Entonces, el No primer está paso, parametrado. claro, el primer paso, entonces, empezamos la experiencia de aprendizaje con la contextualización de la situación significativa, porque Sí, obviamente es diferente lo que ocurra en Jesús María que en Mayorarca, ¿no? Obvio. así, así. Ya, continúa, continúa. Ya. Luego de eso, ¿no? Está el propósito de aprendizaje. Que viene del Luego, currículo nacional, que ya está sí, establecido. de acuerdo a las áreas, ¿no? Ahí está Listo. la competencia, ahí está la capacidad, ahí está el desempeño. Estas son las competencias, ¿no? Y se Ya, presentan las competencias que se desarrollan en la situación planteada y cuyo desarrollo constituyen el propósito de aprendizaje. bien. Dentro de estas competencias, lógicamente, están las capacidades que se van a trabajar. Tiene en cuenta los enfoques transversales, que tienen que estar relacionadas también con las áreas y con la misma situación significativa. Ujú. Acá está la relación entre la producción, las competencias y el criterio, ¿no? Todo, la producción. ¿Cuál es la producción? Y esta producción, ¿a qué nos conlleva, no? Tenemos que tener en cuenta las competencias, los criterios y las actividades. Acá en Aprende en Casa ya nos sugieren las actividades, ¿no? También nos dan a conocer los criterios de evaluación de acuerdo a la competencia. En este caso, en esta experiencia de aprendizaje, son dos competencias que tienen con mayor énfasis, que es la de personal social y de comunicación. Y también acá nos hacen la relación de estas competencias con el estándar de aprendizaje, ¿no? El estándar de ciclo, mejor dicho. Ujú. Y lo ponen de colores para darnos cuenta, ¿no? Que en estos criterios de evaluación se van cumpliendo estos estándares, ¿no? Ya nos señalan, ya, o sea, ya los docentes identifican, ¿no? De acuerdo a los criterios de evaluación, qué estándares de aprendizaje el niño va a desarrollar. Entonces, es bien, ya no, el docente ya no se pierde, ya, más bien lo identifica rápido. Estas son las secuencias de actividades, ¿no? Sugeridas de una semana. Ya los docentes van ampliando estas actividades, ¿no? De acuerdo a cómo van trabajando con los niños. ¿Esta experiencia para cuántas semanas son? 2 semanas, Para 2 semanas. sí, para 2 semanas. Eh, entonces hay una serie de actividades que me van a llevar a un producto. A un producto En final. este caso, en esta actividad, ¿cuál es el producto? Acá está, ¿no? Estas son las experiencias sugeridas de cada aprendizaje. Acá están los productos, ¿no? Te da todavía un ejemplo, las producciones, que es la propuesta del menú de la semana, la lista de acuerdos para ordenar los juguetes, la lista o dibujo de aquello que puede hacer por sí mismo o lo que le gusta o no hacer al niño, el cuadro o organizador gráfico en las tareas del hogar y los responsables en el estado de cumplimiento. Estas son las producciones que el niño debe hacer, ¿no? Durante estas 2 semanas. De acuerdo a Son las 4 actividades, productos, son 4 productos. sí, en esas 2 semanas debe haber estos 4 productos, de acuerdo a las actividades que se ha planteado. O sea, son varias actividades y cada actividad tiene un producto No y todas están... necesariamente cada actividad tiene un producto, Ujú. porque cada actividad se toma en cuenta como si fuera un día, pero la actividad puede durar 2 días, dependiendo cuál es la Ya, actividad, ¿no? Y el proceso. Entonces, acá, durante estas 2 semanas, debe haber 4 productos, ¿ya? muy bien. Durante las 2 semanas de la experiencia debe haber 4 productos, ¿no? Inclusive acá en Aprendo en Casa ya nos dan ejemplos, ¿no? De cómo la docente, ¿no? Puede modificar esas actividades, tomarlas en cuenta o no, y puede incluir otras actividades de acuerdo a su contexto. Entonces, está bien diseñado. Para mí estas guías que mandan a los docentes, ¿no? Y te da toda una secuencia.
Por eso es que muchos de ellos solamente toman en cuenta esto si no hacen la adecuación. Y eso no debe ser, porque cada institución, cada grupo de niños tienen sus propias necesidades. Entonces, cuando tú les exiges a que hagan esta adecuación, a veces ellos se molestan. Ya, a ver, Esa es la realidad. te lo hago la pregunta a ti y también a todos los especialistas. ¿Cuál es la diferencia entre adecuación y diversificación? Por ejemplo, para ti, Janet, ¿cuál sería la respuesta que darías? O en tal caso también le doy la oportunidad a otros especialistas que me puedan decir o es sinónimo o es lo mismo. A ver, la adecuación se da de acuerdo, o sea, tú adecuas una actividad de acuerdo al contexto, de acuerdo al grupo de niños que tengas, ya sea de 3 o de 4 o de 5, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las características de los niños. Adecuas una actividad de aprendizaje. La planificación es por ejemplo, es planificar qué actividades de aprendizaje voy a desarrollar durante eh, eh, un mes, supongamos. No, lo que yo te decía era la diversificación. Tú me dices, la adecuación tiene que ver con que modifique ciertas actividades. Y la diversificación, o alguien podría responderme de los especialistas para aclarar bien estos términos. Jefe, Escucho. bueno, lo que hoy día bastante se habla, de acuerdo a las orientaciones, ¿no? de Aprenda en Casa, es de adecuación y adaptación. Ahí tendríamos que quizás buscar algún tipo de diferencia, ¿no? De conceptos. Pero lo que usted está preguntando es la diversificación, si tiene alguna contraposición con adecuar. Sino que cuando hablamos de adecuar, jefe, estamos hablando precisamente de hacer lo que tiene como propuesta, por ejemplo, la estrategia Aprendo en Casa, hacerlo más amigable, hacerlo más entendible, comprensible, pero teniendo en cuenta, ¿no?, las demandas regional, local, sus necesidades de aprendizaje, contexto socioemocional, económico, geográfico, y todo ello consiste, jefe, en adecuar. Pero si hablamos a nivel macro, esa adecuación es precisamente la diversificación. A ver, yo entiendo por adaptación de llevarlo al concepto de la educación básica especial. Iván. Eso sí, es así. Sí, sí. Iván. Esa es la Sí. diferencia entre adecuación y adaptación. Adecuación y La adaptación. es para niños con necesidades especiales. Iván, ¿qué te han dicho en adaptación en las diversas capacitaciones del equipo SANE? Ya, sí, bueno, profesor Yepes y colegas, buenos días, ¿no? Bueno, creo que es oportuno con respecto a lo que se está hablando, ¿no? Lo que básicamente en SANE y en educación básica especial, lo que bastante se trabaja es la adaptación, ¿no? Adaptación. A nuestros estudiantes con necesidades especiales. Significa que el maestro obviamente tiene que hacer esa adaptación para si tuviera estudiantes con necesidades especiales, ¿no? Pero lo que básicamente yo sí puedo decir, lo que hoy en día los maestros tienen que hacer la diversificación, ¿no? O sea que la contextualización de acuerdo a nuestro contexto, a la realidad de una determinada localidad, ¿no? Entonces, básicamente se tiene que hacer la diversificación o la contextualización. Ya, has traído otro concepto más. A ver, en tal caso, lo que estoy entendiendo es que tanto la diversificación como la contextualización como la adecuación son sinónimos. Se pondría a entender así, jefe, pero el término correcto que estamos utilizando es adecuar y eso aparece en todos los documentos, ¿no? No tanto el de diversificar
no, sino adecuación y, como dijo, adaptación, que es para estudiantes con necesidades educativas especiales. Muy bien, entonces estamos aterrizando en algo. En los documentos de Aprendo en Casa comúnmente se está hablando del lenguaje de adecuación, ¿no, Jesús? Sí, jefe. Incluso en la ficha de monitoreo está así, ¿no? Hay dos ítems, uno para lo que es adaptación y otro lo que es para adecuación. Y la adecuación es más práctica, veo que es más técnica, ¿no? Y la, Claro, o ade- sea, y la adecuación supongo que debe inspirarse en la diversificación como un concepto más amplio, ¿no? También. Claro, la ese es. adecuación Hay responde un a todo cuadro, jefe, que lo resume todo, que que nos pasaron. ¿Lo Sobre tienes? diversificación sí lo tengo. ¿Lo puedo compartir? Exacto, compártelo porque justamente lo que estamos Pero haciendo es no sé desarrollar cómo puedo compartir. No. tus habilidades de tecnológicas, Sandra. ¿Qué pasa? Esta Pero sesión no me ha está... dado, o sea, no puedo, no entro. ¿Cómo? Sí, Sandra, solamente pones compartir pantalla. Además, esta grabación la voy a hacer pública también, así que Ya. no puedes Ya, decir que no jefe. puedo. ¿Ya ves? Sandra, Espérame un ratito. ya, Ay, no sirve. Acá está. No sé ya. si lo ven. Ahorita ya, te escucho y te veo. A ver, explícanos. Ay. Ahí está, jefe. Aquí habla sobre el proceso de diversificación curricular, o sea, qué es contextualización curricular, qué es adecuación curricular y qué es adaptación curricular. La contextualización curricular está dado al diagnóstico de la población estudiantil del entorno educativo. ¿No? Nos habla de determinar las demandas educativas, problemáticas y potencialidades, ¿no? Considera los elementos del currículo nacional como el enfoque de competencias, perfil de egreso del estudiante, competencias, estándares de aprendizaje y enfoques transversales. O sea, es la parte más amplia, la parte global, ¿no? Que se da tanto a la institución dentro de la localidad y dentro de la región. O sea, ubica la institución, ¿no? La adecuación curricular está orientado hacia un grupo de estudiantes, o sea, es decir, ya específico al grupo de estudiantes de la institución educativa local, regional y nacional. Dice, tiene características y las necesidades educativas de los estudiantes de la educación básica. Esto está también muy ligado a lo que es la adaptación curricular, que ya está dada específicamente de forma individual, ¿no? A los estudiantes con necesidades educativas, ¿no? Lo que hablaba Iván, ¿no? En el caso del grupo de estudiantes con necesidades educativas especiales. Ambas, dice, tienen la demanda educativa de un determinado grupo de estudiantes, propuesta curricular, estrategias metodológicas, programas educativos e instituciones educativas, modelos y proyectos de servicio educativo, modalidades tanto EVA como EVE y la incorporación de nuevas competencias. Y las demandas educativas individuales que están respecto a la adaptación curricular son a las necesidades educativas especiales, estrategias pedagógicas, metodológicas, recursos, medios y apoyos educativos. O sea, en ese rango está dada la diversificación a nivel de la contextualización, la adecuación y la adaptación curricular. Ya, entonces la diversificación curricular es un concepto amplio que nos guía nuestra conducta, conocer nuestra región, pero todo eso se convierte en la práctica con la adecuación curricular y de acuerdo a la situación, nuestra adaptación curricular, ¿no? Claro, la adaptación ya es individual, de acuerdo a la necesidad educativa específica del estudiante, ¿no? Puede ser las necesidades educativas especiales que puedan mostrar nuestros estudiantes dentro del aula. Ahí se adapta, se da la adaptación curricular y la adecuación ya es al grupo específico, ¿no? Que se va a trabajar dentro de la institución educativa. Y la contextualización ya es un poco más amplia. Muy bien, gracias Sandra. Muy bien, gracias. Ahora puedes dejar de compartir. Bien, Janet, continúa tu actividad para ya finalizarla y que tengas unas conclusiones sobre tus experiencias de aprendizaje en inicial. Te escucho. Janet, ¿me escuchas?
Janet. Creo que Janet no me escucha ahorita. Bien. Por favor, en este momento, Tawa. Beltrán, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Buen día. Buenos días. Quiero que me pongas, igual que Janet, alguna exposición que has hecho sobre experiencia de aprendizaje para poder, quiero escuchar también tu discurso pedagógico. ¿Ya, Tawa? Listo, haz para compartir pantalla y te escucho, quiero escuchar tu discurso pedagógico sobre experiencia de aprendizaje. Estamos compartiendo acá información. Buenos días, jefe. Buenos días, colegas. Lo que yo vengo trabajando es este material. El recorrido de la experiencia de aprendizaje. Luego, les he explicado cuáles son los elementos de una experiencia de aprendizaje. Les he explicado en qué consiste la situación significativa, qué relación tiene con los propósitos de aprendizaje. Por supuesto que dentro de los propósitos de aprendizaje están las competencias, capacidades y los desempeños, y luego los criterios de evaluación para ver qué productos deben presentar los estudiantes, ¿no? Y una secuencia de actividades, actividad 1, 2, 3, en las cuales los estudiantes pueden presentar sus evidencias de proceso, ¿no? Y al final va a haber evidencias de salida. Entonces esto es, se hace un recojo de evidencias para hacer la retroalimentación y ofrecerle oportunidades de mejora al estudiante. Luego se les ha explicado, por ejemplo, cómo pueden ingresar a ubicar las experiencias de aprendizaje en la plataforma Aprendo en Casa, ¿no? Se ubica el nivel, pueden escuchar el audio, ubicamos el grado y ciclo que queremos trabajar, que nos interesa, y nos familiarizamos con todos los recursos. Allí hay guías, hay recursos para poder trabajar con los estudiantes. Y les he explicado como una ficha técnica de una experiencia de aprendizaje, qué es lo que debe tener. Por ejemplo, debe contar con un título, una fecha propuesta para su desarrollo, de cuándo a cuándo, el periodo de ejecución, si es 3, 4 semanas, ciclo grado, áreas asociadas, ¿no? Luego hemos hecho un análisis que contiene una situación significativa. Por ejemplo, aquí está el contexto, cómo están los estudiantes, la familia, y se les pone un reto. Pero esto debe tener también estrecha relación con las competencias, ¿no? ¿Qué competencias yo ya debo ir priorizando para poder desarrollar esta experiencia de aprendizaje? Tawa, una también pregunta. sí, dígame. Ya. En Aprendo en Casa, plantea la situación significativa, pero es obligación del docente adecuar esa situación significativa a la realidad de su escuela. Claro, ahí ya viene ya el proceso de diversificación. Como lo ha explicado Sandra, digamos, el marco general se llama diversificar una experiencia de aprendizaje. Y cuando diversificamos, ya vamos a contextualizar o aterrizar al contexto donde están los estudiantes, ¿no? A la vez, ya aterrizamos con esta situación significativa, cómo se encuentran, qué necesidades tienen los estudiantes, cuáles son sus intereses, qué debemos atender a los estudiantes. Eso es ya la contextualización, ¿no? Se contextualiza y se va trabajando. Por ejemplo, en caso de unidocentes, tienen que ver que tiene estudiantes de primero a sexto grado en diferentes grados, ¿no? Ya. Y les he explicado, por ejemplo, qué debe ir en los propósitos,
¿Y cómo deben ser las actividades? Por ejemplo, deben ser secuenciales. La actividad 1, por ejemplo, debe permitir para pasar a la secuencia de actividad 2, actividad 3, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si esto lo hemos cogido de Aprende en Casa. Por ejemplo, la actividad 1 dice, conocemos cómo se organizan las familias para una buena convivencia. La actividad 2 debe tener cierta relación, ¿no? Y si ya tenemos esta actividad previa, la actividad 2 ya identificamos diversas actividades que contribuyen a la convivencia, por ejemplo. Y la actividad 3 ya elabora una propuesta de actividades para fortalecer la convivencia y disfrutar en familia. Y todo tiene una explicación que es lo que deben tener los estudiantes, ¿no? Aquí va a ser el conocimiento, la comprensión de la familia, de ellos mismos, y van a ir reflexionando los estudiantes, y aquí van a conocer diferentes actividades que van a contribuir pues, a la convivencia familiar. Y aquí ya van a proponer, ¿no? En la actividad 3 ya es más de propuesta. Luego, ¿qué es lo que van a hacer? ¿No? Debemos saber qué producciones y qué actuaciones yo espero que los niños me demuestren, ¿no? Entonces, en la propuesta de actividades, por ejemplo, juegos, danzas, organización de las tareas del hogar, otras, para compartir responsabilidades que promuevan la convivencia armoniosa de la familia. Estamos trabajando con convivencia en la familia. Y entonces se va lanzando ya cuáles van a ser los criterios de evaluación. Por ejemplo, para los juegos, danza, la organización de las tareas, por ejemplo, si ya contiene una actividad, si hay materiales y las orientaciones, por ejemplo, indica el destinatario a quienes va a estar dirigido los juegos, la danza, las tareas, etc. Si permite interactuar y participar a los integrantes de la familia, si involucra, ya son criterios que vamos poniendo. Por ejemplo, si presenta sus ideas sobre la importancia del rol como hijo o como hija, si presenta un compromiso para contribuir a la convivencia, entonces todo este criterio me va a ayudar para ver sus juegos, sus danzas, la organización de las tareas, compartir responsabilidades, etc. Con el criterio lo que estás haciendo es identificar el producto, ¿no? Y darle un orden al producto y que tenga una coherencia el producto en relación a la competencia, ¿no? Claro, siempre viendo también, los criterios nos van a ayudar para dar una mirada también a los desempeños, en todo caso a los estándares de los ciclos que vamos a ir trabajando. Y también como sugerencia es importante que los niños manejen una autoevaluación, ¿no? Una autoevaluación, por ejemplo, si su propuesta ha sido un juego, una danza, si presenta el nombre de la actividad, aquí ya se traen los criterios y ellos van valorando. Si lo logró, o está intentando, o qué puede hacer para mejorar, ¿no? En cada uno se va a ir evaluando. La autoevaluación es como la metacognición de toda la actividad que hubo. Bueno, la metacognición es una parte, porque la metacognición, lo que la metacognición nos lleva es para una reflexión, ¿no? Mayormente para reflexionar conjuntamente con el estudiante de todo lo que va avanzando. Luego les he explicado, por ejemplo, si la actividad 1, esta actividad lo he traído ya, por ejemplo, de aquí, de esta actividad, conocemos cómo se organiza la familia para una buena convivencia. Lo he trabajado de esta manera. Esta actividad 1 puede tener subactividades, a modo de, diríamos, como antes hacíamos sesiones de aprendizaje. Para ello lograr, por ejemplo, compartimos actividades para fortalecer la convivencia familiar, que es mi actividad 1. Yo les propongo a los estudiantes, como subactividad 1, cómo se organizan algunas familias relacionado a personal social. 2, recoge información sobre actividades que realiza la familia, personal 3. 3, leemos para reflexionar. Entonces, estas actividades son secuenciales y coherentes, ¿no? Cada actividad contiene una serie de acciones que los estudiantes deben desarrollar. El desarrollo de lo que los estudiantes van produciendo nos van a dar evidencias de nivel de logro de la competencia, según estas actividades secuenciadas. Y todas las producciones deben ser guardadas en un portafolio, ¿no? Y como también tenemos docentes que han recibido tableta, también se va a utilizar algunos aplicativos, apps de las tabletas, ¿no? Entonces, es decir, yo puedo plantear una actividad y para lograr esa actividad necesito hacer, bueno, acá lo han puesto el concepto de subactividades, ¿no? Sí, así maneja el ministerio.
Ya, Así maneja ahora, el Ministerio de Educación. ¿estas subactividades también generan productos? Por supuesto, sí, Ya. claro, a tener productos. Entonces se le va describiendo, por ejemplo, ¿qué van a hacer cuando vamos a trabajar esta subactividad? ¿Cómo se organiza algunas familias? Analizan casos, por ejemplo, de Pablo y Fanita, conocer formas de organización de las actividades en la familia, etcétera, y así, ¿no? Todo se pone en caso. Por ejemplo, recogemos información sobre actividades que realiza la familia, analizan comentarios, ¿no? Que Julián recogió de su familia sobre actividades que comparten, ¿no? Luego dialogan, por ejemplo, aquí ya nos presenta información en un esquema, y este va a ser como un producto, ¿no? ¿En qué va a ser un esquema? Cuando vamos a leer y reflexionar qué producto debe entregar el niño, por ejemplo, si aquí me sugiere que debemos hacer un organizador, donde debe aparecer la respuesta a las preguntas, ¿no? Y así se va analizando, por ejemplo, deben utilizar los apps de las tabletas, ¿no? ¿Qué apps deben utilizar? Aquí el Docs, la hoja para escribir, el Word, la hoja de cálculo y hoja de presentación. Entonces se les ha ido dando así para que ellos puedan ir utilizando también la herramienta digital, ¿no? Y así pueden ir, por ejemplo, para recoger las evidencias, nosotros como docentes, quienes tengan tabletas también pueden ir utilizando y ir formando sus carpetas digitales. Igual ya pasamos ya a explicar esto, qué son las presentaciones, ¿no? He pasado a explicar qué son estos aplicativos, etcétera. Entonces, hasta allí he podido trabajar con los docentes y lo más interesante, lo que nos da el ministerio es esta radiografía, la ficha técnica de una experiencia de aprendizaje. Bien, gracias, Tawa.